Estos últimos años hemos visto cómo diferentes activistas climáticos atacaban gasolineras, atacaban instituciones públicas y atacaban representaciones culturales de mucha importancia, entre ellas algunos cuadros de diferentes artistas como Velázquez, Monet y ahora la Gioconda de Da Vinci. Este es un fenómeno exclusivo de la esfera occidental y que desde mi punto de vista habla de la situación social y de pensamiento y de, por así decir, psique colectiva por la que está atravesando nuestra civilización. Eso no significa que no haya gente que esté profundamente indignada y cabreada con estas acciones. La amplia mayoría de las personas creo que se encuentran profundamente indignadas con estas acciones. Sin embargo, vemos que hay mucha gente que está manifestando su apoyo y desde luego hay una serie de corrientes de pensamiento que están de alguna manera construyendo esa narrativa a través de la cual se legitiman estos colectivos, en este caso activistas climáticos. Desde mi punto de vista, esto tiene mucho que ver con la desvertebración, con la renuncia a nuestro canon de pensamiento, a la idea de que la cultura es puramente consensual y su imposición o arraigo es un asunto relativo al poder, ¿no? Es una lectura propia de lo que se conoce como, de lo que se llama habitualmente posmodernidad, y desde luego con esa oposición a la cultura, no por cuanto a aquello que es inherente a la condición humana, sino a aquello heredado por las generaciones anteriores, que desde ese punto de vista se ve de manera represiva, ¿no? Desde estas teorías de la deconstrucción, en fin, todas estas contraculturas que desde hace varias décadas han tomado un poder importante en la academia, en el caso de Occidente, y en la política más recientemente. La posmodernidad, en su crítica a la cultura como algo que solo puede ser comprendido desde dentro, es decir, que cada cultura establece una relación simbólica entre los sujetos y los objetos con los que interactúan esos sujetos, que solo quien pertenece a esa cultura puede comprender. Desde esa lectura, desde esa crítica a la cultura, han considerado que cualquier limitación de tipo cultural es limitante o represiva y que debe de ser deconstruida, debe de ser analizada y cuestionada, ¿no? Cuando esa lectura de la cultura abre una ventana a un multiculturalismo casi performativo, incluso yo diría que dentro de las corrientes de la posmodernidad cualquier forma de identidad se considera performativa. El único polo de la realidad que sigue teniendo una cierta legitimidad como fuente de verdad es la naturaleza. Y eso, desde mi punto de vista, ha producido por un lado, esa crítica feroz a la cultura y una glorificación de la naturaleza. Glorificación de la que yo formo parte. El lema de mi canal es Más espacio salvaje para la tierra. Sin embargo, yo no tengo ese problema de demonizar la cultura, ni creo que una cosa sea antagónica frente a la otra, como me da la sensación de que está pasando, que así como se glorifica la naturaleza de manera merecida, porque ha sido muy maltratada, tanto simbólica como físicamente en la historia, se produce esa demonización de la cultura, de lo heredado, de sobre todo la cultura occidental, de nuestro patrimonio. En este pequeño videoblog quiero compartir un vídeo que grabé cuando fue el ataque a un cuadro de Velázquez hace unos meses, que tenía guardado en el móvil y que creo que es pertinente publicar ahora. Espero que os guste. No cabe ninguna duda de que estos grupos ecologistas hacen un flaco favor a la conservación ambiental, porque lejos de atraer a nuevas personas al ecologismo, lo que hacen es producir ese rechazo que digo. Por cierto, un rechazo que también producen para gran parte de las personas ecologistas, entre las cuales me incluyo, si es que me dan
el carnet, porque veo que cada día está más complicado de obtener debido a los radicalizados que están los ecologistas hoy día, pero que nos autoidentificamos con el ecologismo y con la conservación ambiental, desde luego. Para nosotros también nos produce un gran rechazo. Y produce un gran rechazo porque atacar el patrimonio de todos, atacar el patrimonio cultural, es una gran prueba de los desagradecidos que son estos activistas con el sistema que les ha hecho posible. Es decir, son antisistema. Atacar el patrimonio cultural es una muestra, si se quiere, suprema de vocación antisistema, porque el patrimonio viene de la palabra pater, la palabra padre, es lo heredado. En ese sentido, los ecologistas que hacen este tipo de acciones no es que sean, como digo, progresistas en el sentido de que quieren introducir una serie de transformaciones en nuestro sistema, sino que son antisistema. Son desagradecidos con lo heredado, consideran que aquello que nos ha dado nuestra sociedad es malo, insuficiente, que debe de ser reemplazado. Y no me malinterpretéis, yo también considero que hay muchas cosas de nuestra cultura y de nuestra sociedad que deben de mejorar. En ese sentido, también se puede decir que me considero un progresista. Creo que hay infinidad de asuntos, y muy en concreto aquellos que competen a la conservación ambiental, que pueden mejorarse, sin quitar peso a todas las transformaciones y mejoras que ya se han hecho gracias en gran parte a las presiones de los colectivos ecologistas históricos. Pero una cosa es pensar que debemos de tomar acciones, por ejemplo, para mitigar las consecuencias del cambio climático antropogénico, y otra cosa es pensar que está justificado derruir el sistema y plasmarlo de esta forma que, como digo, produce el rechazo generalizado, atacando el patrimonio cultural. Esta dicotomía de que, como se ha planteado, ¿no?, en el manifiesto que han hecho posterior, ¿no?, de que, que la urgencia climática legitima ese tipo de acciones. Esa dicotomía de que está legitimado deteriorar el patrimonio porque la urgencia climática precisa de acciones que visibilicen, ¿no?, que lleguen a todo el mundo, que lleven a todo el mundo esta urgencia, es una dicotomía tramposa y falsa. Es decir, la magnitud de un atentado, en este caso contra el arte, no habla de la verdad de los informes de la ciencia, ni de la urgencia que debamos tomar para mitigar el cambio climático antropogénico. No por gritar más fuerte se habla con más verdad, ¿no?, por así decirlo. Y el problema es que también fuerza a esta dicotomía de, si no legitimas estas acciones, es que eres o un negacionista, un racio conservador, o estás conforme con la pasividad o inactividad con respecto al problema ambiental, que es, de nuevo, una dicotomía tramposa y es una dicotomía falsa. Como digo, estos ecologistas, cuando acaban de hacer este atentado, inmediatamente dicen que no están en contra del arte, pero que es necesario hacer esto para llamar la atención. ¿Imagináis un escenario en el cual se ataca a un elemento natural para hacer una defensa de la naturaleza? Por ejemplo, se quema un bosque con el objetivo de llamar la atención de lo urgente que es actuar contra el cambio climático, es decir, se inflige un daño a escala micro para hablar del problema
que tenemos a escala macro con respecto a nuestra relación con el medio ambiente, no tendría sentido, ¿verdad? Sería implanteable, ¿no? Sería implanteable sacrificar un animal en un acto animalista en público para conmover la conciencia de quien lo vea con respecto a las condiciones de los animales en la industria cárnica, ¿no? Sería inconsistente. Sin embargo, no les parece inconsistente, como digo, atacar el patrimonio para hablar de la necesidad de salvar la naturaleza. Hay que decir una cosa que es importante. Como decía, patrimonio viene de la palabra padre, es lo heredado, lo que hemos heredado de los padres. En nuestra civilización, en todas las civilizaciones del mundo, la cultura se identifica con el principio masculino, es decir, esa relación patrimonio y pater no es casual. En todas las civilizaciones que conocemos a lo largo y ancho del mundo, la cultura se asocia con el principio masculino y la naturaleza con el principio femenino. La naturaleza como la fuerza creadora espontánea, es decir, el caos que nos contiene, y la cultura como aquello heredado por los padres, es decir, lo ya conocido, ese orden que construye la sociedad que nos defiende frente a los elementos destructores de la naturaleza. Ya he hablado de esto en un vídeo que subí hace poco, en la crítica al libro de Marta Tafalla, que ella, haciendo esa lectura ecofeminista, utiliza estas mismas dualidades, pero vamos, que están presentes a lo largo de toda la literatura, de todas nuestras mitologías históricas y a lo largo de toda la literatura sobre estos temas, ¿no? Filosofía ambiental. De hecho, así como la palabra patrimonio viene de la palabra pater, es decir, la cultura heredada proviene de los padres, hay otros rasgos en nuestro lenguaje en el cual se ve cómo la naturaleza ha sido simbologizada o arquetipizada en lo femenino. Por ejemplo, la palabra materia viene de la palabra mater, igual que madre, ¿no? La palabra materia y madre vienen de lo mismo, es decir, la mater, la madre, es la que nos hace posible realmente, ¿no? No es casualidad que la tierra sea llamada en muchas ocasiones madre tierra, ¿no? Es decir, ese tipo de símbolos y ese tipo de conceptualizaciones están en nuestra cultura y en todas las culturas a lo largo y ancho del mundo que se han dotado de civilización, de propiedad privada, y por lo tanto que organizan su patrimonio de esta manera, ¿no? A través de la propiedad y de la jerarquía, de un canon determinado, de principios, en fin. No voy a ponerme a hacer filosofía ahora de las civilizaciones porque no me he preparado nada de esto, entonces sería meterse en camisa a 11 varas. Pero este ataque al patrimonio, que como digo, se ve en ataques a cuadros, ataques a instituciones públicas por parte de estos activistas también, ¿no? Con pinturas y cosas así, ¿no? En los parlamentos y... En fin, si tengo vídeos os los pondré por aquí. También a gasolineras, etcétera, hablan de un desagradecimiento de esta gente frente a lo recibido, frente a lo heredado, frente a la cultura, que como ellos dicen no están en contra de cultura, pero la cultura tiene tiene dos concepciones, ¿no? La cultura como aquello que es inherente a la condición humana, es decir, es cultura el móvil con el que estoy grabando, es cultura un código de barras, o es cultura... en fin, la contracultura también es cultura, en definidas cuentas, porque la cultura es el espacio antropológico del humano. Entonces está esa primera definición, pero luego está la definición de la cultura como lo heredado, que es la que sí que responde a ese principio del patrimonio, del principio masculino, ¿no? Aquello heredado. Y son desagradecidos contra lo heredado, con lo heredado, porque les parece que es insuficiente, porque les parece que es malo, porque asistimos hoy a un momento histórico en el cual hay una revisión profunda de los principios de Occidente desde el propio Occidente, es decir, la deconstrucción de el patriarcado occidental, supremacista blanco, todo ese tipo de cosas son
realidades en la universidad hoy día y desde hace muchas décadas, y ese proceso de construcción es desagradecido para con la figura, diríamos, del padre, en un sentido abstracto, es decir, para con el patrimonio, para con el canon occidental, para con las jerarquías de valores que se han construido a lo largo de nuestra historia y de nuestro desarrollo filosófico, teológico, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una glorificación de la mater hoy día, ¿no? Hay un rechazo del padre, que también lo podemos ver en muchos otros asuntos, ¿no?, de la vida social y política, ¿no?, en relación a las cuestiones de género, ¿no? Hay un rechazo al padre. La figura del padre en el sentido abstracto y en el sentido concreto produce rechazo hoy, pero la figura de la mater, la figura de la madre, está glorificada, ¿no? Y con ello está glorificada la naturaleza. Ojo, yo glorifico la naturaleza, pero yo glorifico la naturaleza porque esa reivindicación de esa feminidad o esa naturaleza a lo largo de la historia es cierto que ha sido ausente y creo que merece su espacio, pero yo no demonizo al pater, porque yo, a pesar de que creo que hay que mejorar muchas cosas y que con respecto a lo natural, a lo femenino, a todas estas simbologías, ¿no?, que atañen casi a nuestra mitología esencial, se puede hacer mucho. Sin embargo, estoy agradecido con lo que he recibido, con todas las dificultades que afronta cada persona en su vida y que he afrontado yo a nivel individual, por supuesto, que hay momentos difíciles para todo el mundo, pero mis abuelos eran analfabetos y yo estoy haciendo un doctorado. Para mis abuelos, que empezaron a trabajar a la edad de 6 años, era algo totalmente impensable que un miembro tan directo de su familia podría tener las condiciones y las posibilidades que yo he tenido. Y en ese sentido, me parece que tengo que estar agradecido. Con todo, de que mis abuelos sufrieron represión durante el periodo franquista, que mis abuelos se tuvieron que exiliar a Francia, que no vengo de una familia de aristócratas ligados a los vencedores de la guerra civil y nada por el estilo, pero aún con todo eso, y aún teniendo visiones progresistas en muchos aspectos, creo que nuestro país y nuestra cultura nos ha dado mucho. Y creo que eso lo tendríamos que tener en cuenta. Que no son derechos fundamentales muchas cosas que tenemos. Muchas cosas que tenemos debemos de entender que no nos las debe nadie, ¿eh? No nos las debe nadie. Y en ese sentido, claro, que estos chavales jóvenes que no han hecho callo, que no han doblado el lomo en su vida, hagan este tipo de cosas, atenten contra el patrimonio, que es algo a la que rendimos culto, realmente. La cultura se sustenta en eso, la cultura se sustenta en el culto a lo recibido. Es que por eso es el patrimonio, por eso tiene esa importancia, ¿no? Claro, el resto de personas que no forman parte de su cosmovisión contracultural, antisistémica, etcétera, se escandalizan, porque realmente lo que están haciendo es atentar contra símbolos que desde el prisma del resto de personas son sagrados, ¿no? Un cuadro de Velázquez es algo sagrado desde la concepción de una persona normal, porque Velázquez forma parte del canon artístico de nuestra cultura. Hemos glorificado los aportes de Velázquez a nuestra cultura, forman parte del culto a la cultura. Entonces, como digo, esa demonización del padre tiene mucha relación con esto, del padre en un sentido abstracto, abstracto y concreto. Y esa glorificación de lo natural tiene mucha relación con esa identificación de la naturaleza como femenina, de la madre tierra, de toda esa serie de axiomas que están en nuestras mitologías fundacionales como civilización y que están en todas las teorías ecofeministas de género, etcétera. Es decir, el ecofeminismo habla de esto, ¿no? El paleolítico, que era un periodo matrilineal donde la mujer y la feminidad tenían un peso muy marcado sobre las sociedades, y lo siguen teniendo en esas sociedades paleolíticas que
que quedan. Dentro de poco sacaré un vídeo hablando de esto con Benigno Varillas. Es un vídeo muy antiguo, pero lo tenía ahí olvidado, por desgracia solo conservo el audio, pero bueno, lo podéis escuchar en este vídeo que voy a subir y también en los vídeos que he hecho sobre el libro de Tafalla y otros que tengo. Esa relación entre la feminidad y la naturaleza, como digo, en el Paleolítico, las sociedades que se conocen presentes y los estudios que se han hecho, las sociedades eran matrilineales. Lo femenino tenía un rol fundamental, y cuando nace la propiedad privada, es decir, cuando nace el patrimonio, cuando empieza a acumularse la propiedad, que eso es el patrimonio, y ese patrimonio puede ser el de todos, que es lo que entendemos cuando pensamos en el patrimonio cultural, o el concreto de una persona, el patrimonio personal de alguien. Cuando nace la propiedad privada, los hombres y la masculinidad adquieren una importancia y una primacía que no existe en la sociedad paleolítica matrilineal, ligada a los ciclos ecológicos, íntimamente vinculada con la tierra en un sentido simbólico también. Todas las deidades, los númenes, todas las tótems que existen en estas culturas son elementos naturales frente a elementos antropomorfos y ya directamente casi humanos, ¿no?, que vemos en las mitologías de las culturas que conocen la propiedad, las culturas patriarcales. Es decir, estas relaciones existen, y hoy día, por ese proceso de revisión de nuestra propia civilización emprendido a través de la deconstrucción, estamos intentando castigar al padre, en un sentido abstracto y simbólico, por todas las cosas que ha hecho mal en la historia. Que las ha hecho mal básicamente porque tenía el poder, no porque sea mejor o peor que la madre en ese sentido, ¿no? En un sentido de bondad, ¿no?, o de maldad, ¿no? Nada tiene que ver la bondad y la maldad con eso, pero como tendemos a identificar la víctima con la bondad y no vemos que es mucho más complejo, que el debate es mucho más complejo, pues aparecen esta serie de categorizaciones. Y se nos está olvidando en este proceso de deconstrucción que deberíamos de estar agradecidos con todo lo que hemos recibido, que es positivo. Como digo, sin eso, eludir la crítica que merece aquellas cosas que tienen que ser mejoradas. Y segundo, que en el mundo hay otras sociedades que compiten contra nosotros para hacerse con el poder, un poder que nosotros hemos dado por supuesto que ya habíamos conquistado. De hecho, toda esta contracultura antioccidental desde Occidente solo es posible desde la posición de gente que cree que no necesitamos defendernos, porque si tocase defenderse, no me cabe ninguna duda que esas fuerzas arquetipizadas como masculinas, que son las relativas a la defensa, a la disciplina, etcétera, etcétera, esas jerarquías verticales se volverían a reivindicar para organizarnos en nuestra defensa, básicamente. Y es lo que estamos viendo que está pasando en Ucrania, lo que estamos viendo que sucede en cualquier país que recibe un ataque, ¿no? Que hay que volver a retraerse a esos principios de división fundamental que están en nuestra mitología y que yo he abordado en este vídeo. Y en fin, quiero decir que estos ecologistas no nos representan, ¿vale? Hay muchos ecologistas que no nos estamos sintiendo ni siquiera llamados lo más mínimo, ni identificados con este tipo de acciones. Y yo quería dejar claro esto: el ecologismo no es esto. La extrema izquierda, por desgracia, esta izquierda contracultural, antisistémica, antisistema, ha secuestrado el ecologismo, pero el ecologismo no debería de pertenecer a ningún ámbito del espectro político, y mucho menos a un ámbito tan concreto y que levanta
tanta animadversión para la sociedad, ¿no? Entonces, simplemente quería decir todo ese tipo de cosas. No podemos, por reivindicar la naturaleza, castigar lo heredado, castigar nuestro patrimonio. El ecologismo no le pertenece a la extrema izquierda y no nos representan estos grupos. Mejorar las cosas no implica destrozar lo que ya se tiene. Creo que si de verdad tomasen conciencia de lo que implican sus acciones en un sentido profundo, en ningún momento se les pasaría por la cabeza hacer estas cosas. Creo que deberíamos de ser un poco más conscientes con todo eso y ser, como digo, críticos con el sistema, pero no querer destrozarlo todo, no querer, por así decirlo, acabar con el padre, con el patrimonio, en un sentido simbólico. Y nada, eso es todo lo que quería decir. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.